Muy buenas a todos, soy Santiago Bolaños y hoy les vengo a explicar este código, el cual mediante una ventana gráfica muestra una imagen BMP. Para ello necesitamos primero que todo tener descargado unas imágenes BMP, en este caso yo voy a utilizar esta, y en una carpeta, entonces eh, y pues posterior el visual con nuestro código. Entonces, ¿cómo funciona este código? Primero que todo voy a incluir cuatro librerías, primero la de stdio y windows.h para permitir entrar a documentos del computador mío más fácilmente. Eh, Además, pues el Ustream y el Glut.h que van a ser las librerías fundamentales e iniciales de la mayoría de las funciones que vamos a utilizar. Posterior a esto, inicializamos ciertas variables, en este caso dos constantes numéricas que nos van a determinar la resolución en X y la resolución en Y. Y además otras dos numéricas que van a determinar el ancho y el alto. Posterior, esta que nos va a determinar la existencia de esa textura. Bueno, este código está comprendido de tres funciones y nuestro main. Entonces, pues voy a explicar primero las funciones y luego el main. La primera función es la de iniciar ventana, pues esta busca específicamente generar la estructura y la composición de la ventana o nuestra ventana gráfica donde se va a demostrar todo. Entonces, para ello requerimos de 7 líneas de código en el cual vamos a determinar el color, la posición, el tamaño de ancho y alto de nuestra ventana y posteriormente esta línea de Glut Create Windows que nos va a generar esa ventana con cierto nombre que le demos, en este caso mostrar imagen BMP. Además tenemos esta línea de código de GLT matriz mode en la cual busca configurar y aplicar transformaciones a la matriz del proyecto o bueno, ¿cómo se resume esto? En que esto de acá nos va a generar una perspectiva en nuestra ventana gráfica. Además de este Glut Ortho 2D, el cual pues nos va a generar las dimensiones de nuestra ventana que vamos a manejar, ¿no? Entonces en este caso X y Y, dos dimensiones. La siguiente función es esta de helloint carga BMP con un atributo de char archivo. Y bueno, ¿qué hace esto? Esta función se encargará de cargar la imagen que nosotros queremos de formato BMP. Entonces, bueno, para ello vamos a utilizar una librería adicional. Lo que pasa es que, bueno, hay múltiples librerías como Graphics, esta que voy a usar, o bueno, con otros códigos, e incluso una propia del Glut.h. En este caso vamos a utilizar una librería aparte que se enfoca en estas dos funciones, free o fread y fseek. ¿Por qué? Puesto que lo intenté hacer con funciones de Glut.h, pero varias no estaban definidas en la librería que descargué, lamentablemente. Bueno, entonces, primero vamos a inicializar ciertas variables que vamos a estar utilizando y tal, ¿no? Declaramos un puntero y declaramos también la textura que vamos a utilizar. Bueno, este primer if es para una excepción que se generaba. Entonces, para cuando el archivo o bueno, sí, esta imagen que nosotros vamos a ingresar existiese. En caso contrario, pues nos mostraría este mensaje y no nos retornaría nada. Bueno, las dos funciones principales, como anteriormente lo dije, es fseek y fread. Fseek se basa en la grabación de la posición de nuestra imagen y de pues, sus píxeles respectivos. Y por otro lado, el fread nos va a grabar el vector, ¿no? Entonces, como todo lo que tiene internamente. Entonces, que la altura, en este caso, el ancho,
También otros va a tomar el color y pues junto al FSIG pues nos va a dar la posición de cada una de estas partes. Bueno, posteriormente tenemos este segundo if que también este va a generar un ciclo internamente cuando se cumpla que la lectura de FREAD de el buff de imagen y el buff de tamaño sea igual al buff de tamaño. Bueno, y acá tenemos este ciclo. Entonces en este ciclo va a ir tomando píxel por píxel la información. Bueno, ahora llegamos a este punto en el que, bueno, cerramos la textura, en este caso, que estamos pasando. Y comenzamos con otra de las funciones del glute.h. Primero tenemos este GenTextures, en donde pues sirve únicamente para crear esa textura con un nombre. Entonces esa textura es única para el nombre tal. Seguido de GLBindTexture, en el cual enlaza ese nombre de la textura con las especificaciones de la textura, entonces las que anteriormente estábamos definiendo o tomando. Posteriormente tenemos esta GLTextImage, en la cual se genera la textura con estas especificaciones. Entonces tenemos el ancho, el alto, el color y este archivo que es la imagen, ¿no? La entrada ID. Luego tenemos GLTextParameters, el cual nos, como bien lo dice, son los parámetros que maneja este mismo. Y pues retornamos la textura correspondiente. Nuestra tercera función es ya no la carga, sino la muestra de esta imagen BMP. Entonces para ello, primero limpiamos los buffers que ya estén en la ventana. Y bueno, aplicamos un color de fondo. Posteriormente comenzamos con GLEnable, la textura, que pues es el habilitar lo que está internamente, en este caso la textura 2D que estamos creando. Seguido nuevamente del GLBindTexture, el cual pues va a enlazar la textura a las especificaciones que anteriormente ya teníamos. Seguido tenemos el GLBegin. Este es pues como comenzar a configurar, a pasar ciertas variables. Y entonces aquí tenemos dos funciones que se van a repetir varias veces según la forma que uno quiera darle al triángulo, bueno, al rectángulo, a la forma que uno quiera darle a la imagen. Entonces, por un lado tenemos el GLTextCoord, el cual nos va a dar las coordenadas. Entonces tenemos, puede ser 0 o 1. 0 nos va a demostrar la parte superior izquierda y el 1, digamos en el caso que sea 1, 1, nos va a demostrar la parte derecha abajo, inferior. Entonces esas van a ser las coordenadas. Luego, claro. Esas son las coordenadas de la textura guardada, cabe resaltar. Mientras que estas otras van a ser el vértice o como las coordenadas dentro de nuestra ventana gráfica. Entonces, bueno, esto lo repetimos 4 veces ya que yo quiero mostrar una imagen cuadrada y sin deformaciones. Bueno, entonces aquí hacemos el uso de nuestra resolución en X y resolución en Y, para que no nos quede ni alargado ni comprimido, en cuyo caso. Bueno, luego marcamos con un GLEnd que marca el final pues, de esta serie de vértices de su estructura, ¿no? Y deshabilitamos esa característica de la textura. Bueno, luego el glFlush que hace que los comandos renderizados anteriormente se ejecuten debidamente, ¿no? Y pues rápidamente. Y el Glute Post Redisplay ya es la puesta en escena, como diríamos. Entonces,
todo lo que anteriormente se ha hecho, ya acá lo manda a la ventana gráfica. Bueno, ahora finalmente estamos en el main, que pues tenemos primero esta función, el cual pues nos va a permitir usar letras, signos que sean de habla hispana, ¿no? Y bueno, acá como inicializamos nuestra librería de OpenGL y hacemos el llamado a nuestra primera función para generar la ventana gráfica. Luego generamos esta variable, la cual va a tener la ID de nuestro PC. O bueno, de la imagen dentro de nuestro PC. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, bueno, cuando estemos en la imagen, simplemente le damos propiedades y acá nos va a dar una ubicación. Entonces, bueno, claro, al final tenemos que poner también el nombre y el tipo de archivo que es, ¿no? Entonces, otra prueba.bmp. ¿Por qué lo guardamos acá y no lo inicializamos directamente acá? Porque resulta que bueno, el tipo de variable es diferente. Entonces tenemos que primero meter pues nuestro enlace a una variable correspondiente que podamos utilizar. Bueno, entonces acá en este textura de fondo, va a ser la entrada de la IP para cargar las especificaciones de pues nuestra imagen. Luego pues ya con un glue display function hacemos la segunda parte de mostrar la imagen en nuestra ventana. Y pues lo mantenemos en un loop constante. Y bueno, finalmente pues tenemos este sistema de pausado para cuando queramos cerrarlo, pues ahí podemos. Y nuestro último return. Entonces bueno, vamos a depurar el archivo y demostrar que es funcional. Entonces se quedó cargando. Listo, entonces aquí lo tenemos, la imagen no está ni ampliada ni comprimida y ya. Bueno, entonces muchas gracias a todos y buena tarde, día y noche.